All day, all day. Muy buenos días. En esta nuestra séptima sesión de nuestro diplomado de inteligencia estratégica aplicada a los conflictos sociales, trataremos de un tema que nos parece sustancial para el mejor entendimiento de esta disertación. Hablaremos de manera enfática, didáctica y metódica de la teoría del conflicto. Con respecto a esta teoría, mucho se ha escrito desde el ámbito de las ciencias sociales. Bajo esta perspectiva, tendríamos que empezar por definir, dentro de un marco teórico conceptual, qué entendemos por conflicto. Desde el comienzo de su tratamiento científico, el conflicto ha sido abordado por diferentes ciencias sociales, desde el ámbito de la sociología, de la antropología, de la ciencia política o de la psicología, y especialmente desde la psicología, la sociología y la ciencia política, con diferentes ángulos, enfoques y aristas. A continuación plantearemos una serie de opiniones de algunos tratadistas del tema que nos darán luces con respecto a la definición del conflicto. En primer término, Louis Gossett, el conocido sociólogo estadounidense, para quien los conflictos, en este caso los políticos, corresponden a una colisión, a una oposición o divergencia de intereses de los actores políticos en una situación determinada por la categoría del poder. Es una lucha respecto a valores y derechos sobre estados, poderes y recursos. En esta primera definición hay una incidencia del conflicto en función a la variable del poder. Una segunda definición la plantea Sigmund Freud, el psicoanalista austriaco, creador del psicoanálisis, para quien el conflicto es un enfrentamiento o choque intencional entre dos grupos o entes de la misma especie que manifiestan recíprocamente una intención hostil, en general a propósito de un derecho, y quienes por mantener, afirmar o restablecer el derecho intentan quebrar la resistencia del otro recurriendo a la violencia. En este caso específico, la variable que se maneja está más vinculada al empleo sustancial de la violencia. Una tercera definición es planteada por el sociólogo alemán Ralph Dahrendorf, para quien el conflicto es el motor de la historia, es lo que mantiene el desarrollo de la sociedad, más allá de las relaciones individuales. Encuentra su ámbito de desarrollo entre los roles sociales, entre grupos, entre sectores de la sociedad, entre sociedades y entre entes supranacionales. En este caso específico, la variable está determinada por la dinamicidad que significa el conflicto como ente fundamental que genera acciones que procuran construir la historia. Una cuarta definición es la planteada por Hawker y Wilmot, para quien el conflicto es una pugna expresada al menos entre dos partes, es decir, es la contraposición entre intereses opuestos que de manera interdependiente persiguen objetivos que son incompatibles, bajo la premisa que lo que se disputa son recursos limitados y existe una interferencia de una parte frente a la otra en la obtención de sus respectivos objetivos, o también llamémoslo así, intereses. Finalmente, Norberto Bobbio, el politólogo italiano, sostiene que el conflicto representa una forma de interacción entre sujetos, entre individuos, entre personas, pero también entre grupos, organizaciones y colectividades, que implica un enfrentamiento por el acceso a recursos escasos y a su correspondiente distribución. En todas estas definiciones siempre existe
la premisa que es la contraposición de intereses que son incompatibles entre sí. Y esto como consecuencia de los valores que representa una posición respecto a la otra. En todas las definiciones expuestas se pueden reconocer rasgos esenciales que explican la generación, origen o causa del conflicto. Así, en todo conflicto se distinguen partes o individuos. En este caso específico, la sociología los define como actores. ¿Por qué? Porque cumplen con determinados roles dentro de un contexto social, los cuales entran en colisión, en pugna, en lucha, en confrontación por la existencia de intereses divergentes a partir de un mismo escenario, donde los actores valoran de manera diferente determinada entidad y al intentar uno se impone al otro, contraponiendo sus apreciaciones y generándose disputas. Una segunda condición es que la existencia de intereses convergentes conllevan sobre un bien o recurso escaso una particularidad estima respecto al bien, lo que trae como consecuencia que ambas partes en disputa plantean tener acceso a dicho recurso que por su naturaleza es escaso, trayendo como consecuencia una situación de conflictividad como consecuencia expresa de la posesión. Con respecto a la teoría del conflicto existen determinados enfoques, como son un enfoque tradicional, un enfoque planteado a nivel de las relaciones humanas y un enfoque interactivo, cada uno de los cuales plantea ciertas particularidades y también ciertas coincidencias. El enfoque tradicional incide en que la idea de todo conflicto es negativo, es pernicioso, es malo, que el conflicto es sinónimo de violencia, de destrucción e irracionalidad, y que finalmente para resolverlo es necesario plantear que solo hay que atacar las causas. Este es un enfoque que durante mucho tiempo ha tenido vigencia, pero que actualmente ha sido replanteado y cuestionado. Un segundo enfoque está ligado a las relaciones humanas. En este caso puntual, las relaciones humanas constituyen un proceso natural y que es inevitable la gestación del conflicto y la génesis del mismo, y que debemos aceptar tal como es el conflicto, para partir de allí sostener y plantear que no siempre los conflictos son negativos, sino que también pueden ser beneficiosos porque nos van a permitir crear puentes de diálogo y como consecuencia de ello plantear consensos. Y por otro lado existe un tercer enfoque, que es un enfoque interactivo, el que acepta que el conflicto es algo natural, que es algo inherente a la condición humana, y recomienda estimular el conflicto en grados que sean manejables, buscando incentivar la creatividad y la reflexión con la finalidad de poder tomar decisiones. Desde una perspectiva tradicional racionalista, el conflicto es entendido como algo negativo, resultado de un organigrama confuso, de una comunicación deficiente o de la incapacidad de los protagonistas en el conflicto. Es decir, existe la creencia y la suposición que un conflicto por naturaleza tradicional o racionalista es destructivo. Por ello se considera que el conflicto es sinónimo de violencia, de disfunción, de patología y en consecuencia algo a evitar o a corregirse. En esa misma perspectiva, el conflicto es considerado como un elemento que acaba por perjudicar gravemente el normal funcionamiento de la organización. Se busca una sociedad, empresas y escuelas sin conflictos. Esto constituye parte del idealismo pedagógico. Por otro lado, defiende la labor instrumental de la enseñanza y o entrenamiento, buscando una calidad que se va a sustentar en la eficacia. Por otro lado, desde una perspectiva educativa, la labor docente se centra en marcar estrategias de control para evitar o prevenir al máximo las situaciones conflictivas. Desde una perspectiva interpretativa, el conflicto es considerado como algo natural de los grupos y las organizaciones.
es decir, es inherente a la propia naturaleza del hombre. Las causas de los conflictos se le atribuyen a problemas de percepción individual y o a una deficiente comunicación interpersonal. Es decir, gran parte de los conflictos se basa en una incapacidad para poder transmitir, para poder comunicar adecuadamente cuál es nuestra percepción con respecto a un problema en particular, lo cual conlleva que la contraparte también tenga una percepción equivocada y a partir de ahí se generen intereses antagónicos que generan conflictos. Los conflictos en esta perspectiva interpretativa son manifestaciones de la falta de entendimiento entre las personas en cuanto a sentido de los actos propios o de otros. Son equívocos que pueden superarse haciendo que los protagonistas se den cuenta de los errores que contienen sus ideas o creencias. Esta concepción ignora las condiciones sociales que a los propios sujetos y a sus percepciones afectan. Desde el punto de vista de la perspectiva sociocrítica o socioafectiva, no solo se acepta el conflicto como algo inherente al centro o a la empresa, sino que se alienta, es decir, se estimula, y por eso se considera que contribuye a evitar la apatía de la organización y por tanto constituye un elemento necesario para el progreso organizativo y para el adecuado desarrollo de sus miembros. Este conflicto se va a plantear sobre un papel esencial a la calidad de las relaciones entre los diferentes miembros que componen la empresa, el centro educativo, etc. Se favorece el afrontamiento de determinados conflictos desde una perspectiva democrática y no violenta, lo que podemos denominar la utilización didáctica del conflicto, lo cual supone el cuestionamiento del propio funcionamiento de la empresa o institución. Complementariamente a esta perspectiva sociocrítica o socioafectiva, la empresa e institución constituyen espacios donde se conjugan un conglomerado de emociones y sentimientos que siempre se han de tomar en consideración a la hora de proceder ante un conflicto. Es decir, que no se consideran o se dejan de lado los aspectos emotivos o sentimentales, no se va a encontrar solución racional y eficaz a una determinada contraposición de intereses. Dentro de la teoría del conflicto, y haciendo una recapitulación, diremos que el conflicto se puede plantear de una manera simple, la cual va a estar determinada por la diferencia de intereses y opiniones, las cuales van a estar sostenidas por dos o más partes sobre una situación o tema determinado. La mayoría de los conflictos tienen múltiples causas. ¿Qué es lo que solemos hacer con los conflictos? Los evitamos, los resolvemos por la fuerza, es decir, de manera imperativa, o buscamos a alguien que nos resuelva, es decir, a un actor externo que va a fungir como facilitador, o en otro término, lo resolvemos nosotros mismos. Entonces aquí surge nuevamente la disquisición, que es un conflicto. Son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, donde juega un papel muy importante las emociones y sentimientos y donde la relación entre las partes en conflicto pueden salir fortalecidas o deterioradas en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto. ¿Cuáles son las diferencias entre el problema y el conflicto? El problema constituye una molestia o una queja. Son hechos encontrados o demostrados. Son asuntos que no pueden solucionarse. Una situación en la que se observan dificultades y que implican incomprensión que se produce en base a un asunto. Por otro lado, el conflicto plantea un desacuerdo entre las partes, es un enfrentamiento por algún motivo, una contraposición de intereses sociales, económicos o diferentes puntos de vista. También constituye el conflicto una discusión entre dos o más personas que no llegan a un acuerdo,
o son acuerdos no consensuados de dos o más grupos de personas, lo cual sostiene que en el problema hay un énfasis en la objetividad, mientras que en el conflicto hay un énfasis en la subjetividad. ¿Por qué? Porque los conflictos también son el reflejo de nuestros valores, que son subjetivos, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, es decir, están íntimamente vinculados a nuestra psique, y como consecuencia de ello es necesario interiorizar para un mejor entendimiento y comprensión de los mismos. Como característica de los conflictos, diremos que se desprende de todo lo apreciado que los humanos no solo participan de la conflictividad, sino que se convierten también en agentes de regulación, de transformación y de creación de conflictos. Esta noción particular de conflicto abre grandes posibilidades de análisis por su relación con las necesidades, los deseos, las emociones y otras circunstancias de personas y grupos que forman parte de todo el entramado social. ¿Cuáles son los puntos comunes en materia de conflicto? En primer término, que la mayoría de los conflictos suceden por motivos mixtos, en los cuales las partes en conflicto tienen tantos intereses cooperativos como competitivos, que la mayoría de los conflictos pueden ser tanto constructivos como destructivos, de aquí la importancia de su conocimiento para encontrar soluciones. Por otro lado, en la mayoría de los conflictos, los intereses cooperativos y competitivos de las diferentes partes permiten que emerjan dos procesos distintos en su solución integrativa, es decir, hay un componente cooperativo o distributivo que está más vinculado hacia lo competitivo, por lo que las estrategias para su solución son distintas para cada caso. Es decir, en un caso cooperativo y en otro caso competitivo existirán diferentes maneras de encarar un determinado conflicto. Finalmente diremos que el resultado de un conflicto, sea positivo o negativo, depende de las fuerzas relativas a las partes, en el sentido que sus intereses sean cooperativos o competitivos. Complementariamente a lo expuesto, a los puntos comunes en materia de conflicto, señalaremos cuáles son los principales actores. Se llaman actores a las personas o grupos implicados en un conflicto. Así podría ser una persona, una familia, un matrimonio, un grupo de amigos, una clase, una ciudad, una asociación, una peña, un partido político, un sindicato, un país, una región, un estado, o pueden ser también conflictos supranacionales, es decir, cualquier tipo de entidad humana. Nótese que los conflictos pueden tener un actor, dos o más de uno, por lo que en todo el texto hemos tratado de mantener esta posibilidad, a pesar de que estemos acostumbrados a verlo de manera más clara si solo se tratara de dos partes, puesto que en un conflicto pueden existir más de dos actores. En este sentido, las relaciones podrían ser simétricas cuando las características de los actores son similares, o asimétricas cuando existe diferencia entre las dimensiones de uno y otro actor. Sería el caso de la relación entre dos barrios o de una persona con un estado. En el cuadro adjunto puede entenderse cuáles son las circunstancias que van a estar implicadas en la generación del conflicto. En un primer momento, los intereses, que son antagónicos frente a los intereses de nuestra contraparte. Las necesidades, las aspiraciones, también juegan un rol importante, así como las posiciones y objetivos que son contrapuestos entre sí. Y finalmente, los grados de conciencia y, por otro lado, las percepciones o particulares que tenemos cada grupo con respecto al otro. Haciendo una recapitulación, diremos: ¿por qué vemos el conflicto como negativo? Porque lo relacionamos con la forma en que habitualmente hemos visto que se suelen enfrentar o resolver. Enfrentar un conflicto significa quemar mucha energía y tiempo. La mayoría sentimos que no hemos sido educados
para enfrentar los conflictos de una manera positiva y que por tanto nos faltan herramientas y recursos. Se relaciona el concepto de conflicto con el de la violencia, pero no necesariamente un conflicto va a desembocar en un acto hostil o violento. Tenemos una gran resistencia al cambio, y es aquí donde radica los inconvenientes para poder manejar adecuadamente un conflicto. A continuación, nos plantearemos la interrogante: ¿cómo transformar esta visión en positiva? En el sentido que el conflicto es inherente y necesario en las relaciones humanas y que debemos enfocarlo como algo inevitable. El conflicto es una expresión de necesidades, de un conjunto de aspiraciones que requieren ser satisfechas. El conflicto como oportunidad de desarrollo personal también está complementariamente desarrollado con el de la mejora de la convivencia. Y por otro lado, podemos transformar esta visión del conflicto en algo positivo considerando la diversidad y la diferencia como un valor. Es decir, considerar que pueden existir también otros actores o individuos que son diferentes en ideologías, en credo, en raza, en posición económica o en connotaciones políticas, lo cual trae consigo que sea necesaria la tolerancia y la capacidad para aceptar la diversidad y la diferencia. Y por otro lado, el conflicto también debe constituir la principal palanca de transformación social, debe ser la herramienta que nos promueva e impulse a generar el cambio social y a partir de allí consolidar el desarrollo. En definitiva, el problema no es la presencia de conflictos, sino lo que hacemos cuando aparecen, cómo lo encaramos, cómo los afrontamos, cómo lo resolvemos, y a partir de allí qué respuestas podamos plantear de manera constructiva. Con esta séptima sesión de nuestro diplomado en inteligencia estratégica aplicada a los conflictos sociales, damos por concluida la presente sesión, no sin antes transmitirles nuestra satisfacción por cada clase vertida y por las recurrentes y continuas preguntas que ustedes nos preguntan y nos comprometen a seguir insistiendo con mayor rigurosidad en el dictado de nuestras próximas sesiones. Hasta una próxima oportunidad, siempre con la predisposición de los profesores del Instituto de Responsabilidad Social Minera. Soy Alain Segarazú y presto cualquier inquietud que ustedes puedan formular. Hasta una nueva oportunidad.